Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la explicación de la práctica número 10 de la materia de construcción de carreteras uno con el tema de estabilidad de la Universidad Técnica Particular de Loja. Los integrantes de esta exposición son Leiris Benavides, Pablo González, Mateo Ordóñez y María Quispe. Comenzamos con el objetivo de la práctica, el cual es evaluar y ajustar los radios mínimos de curvatura en el diseño vial según Acinto, Invias y MOB para determinar una velocidad segura y cumplir con los estándares técnicos. Dentro de estos estándares técnicos tenemos los más destacados, el cual es seguridad vial, que se basa en ofrecer una seguridad al usuario al momento de utilizar la vía o la curva. Tenemos reducción de costos de mantenimiento. Esto quiere decir que se tiene que planificar minorizar los gastos a futuro para poder mantener dicha vía. Continuamos con la compatibilidad de velocidad. Esto quiere decir que debemos hacer un análisis de cuál es el límite máximo, el límite mínimo que puede utilizar, que puede llegar a utilizar un vehículo al momento de transitar por dicha vía. Continuamos con la introducción, en la cual tenemos que un diseño geométrico horizontal, la estabilidad y la seguridad de las vías dependen en gran medida de la correcta selección y ajuste de los radios de las curvas. Esto quiere decir que nosotros antes de poder realizar una vía debemos de tener también eh, mucha, mucha importancia dentro de las curvas y debemos hacer un análisis minucioso para poder determinar cuál es el límite máximo que puede llegar a tener la curva al momento de que un vehículo transite por ahí. En este análisis se han modificado los radios para adaptarlos a una velocidad de diseño específica. También lo que podemos resaltar de datos importantes son que tenemos la estabilidad y seguridad, la relación con la velocidad del diseño, tenemos el impacto técnico y tenemos también los procesos de modificación. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Para el AutoCAD, con nuestro alineamiento ya realizado, iremos sobre este, haremos un clic y luego un clic derecho e iremos a editar geometría del alineamiento. En este caso se nos abrirá este menú donde iremos a visualizar cuadrícula del alineamiento. Y aquí tendremos una columna donde se encuentra el radio de las diferentes curvas, donde tendremos que cambiar para cumplir con la norma de velocidad específica y de diseño. En este caso, la primera curva no sufrirá ningún cambio, pero en la segunda sí. Ya tenemos un radio mínimo de 42 metros, lo cambiaremos aumentándolo a 1.5 veces. En este caso son 63 metros. Y aquí podemos observar cómo ha cambiado la geometría de la curva. Para la siguiente curva haremos lo mismo. El 63 lo aumentaremos 1.5 veces, dándonos un valor de 94. Colocamos este valor aquí y vemos como nuestra curva se ha hecho un poco más alargada, ya hemos cambiado su radio. Todo este proceso lo hemos realizado para toda la ruta, dándonos valores de 42, 63, 94, 100 metros, entre otros, como se puede observar en toda esta tabla, en esta columna de radio. Entonces aquí podemos ver una fácil comparación de la ruta con los radios modificados para cumplir con una velocidad de 40 km por hora a la ruta que originalmente tenía solo radios de 42 metros. A continuación tenemos nuestra tabla que es de la normativa INVIAS 2008 con la cual vamos a determinar la velocidad específica. Primero vamos a dirigirnos a nuestro Excel y al Civil 3D. Aquí tenemos nuestra ruta, vamos a abrir el alineamiento, la geometría de la ruta y aquí tenemos nuestros datos ya modificados a los cuales los vamos a copiar en nuestro Excel. Luego aquí vamos a únicamente seleccionar los que vamos a utilizar como el tipo, la longitud, el radio y el ángulo delta, tal como se observa en la siguiente tabla. En esta parte de aquí vamos a utilizar la tabla anteriormente vista. Esta de aquí nos indica cuál será la velocidad específica para cada tramo.
Primero vamos en el sentido de ida. Esta línea y curva indica para el tramo 1, 2, 3 y así sucesivamente. Primero tenemos que la longitud es de 220 y el radio es de 42. Esto se determinó con el TPDA anteriormente, el radio mínimo de 42 y la velocidad mínima de 40. Por lo tanto, el radio es 42. Nos guiamos en esta primera sección. La longitud es de 220, lo que indica que está entre 70 y 250. Y nuestro ángulo delta es menor que el 45 grados, por lo que nuestra velocidad específica se mantiene en 40. Y así sucesivamente, tanto para el sentido de ida como para el sentido de vuelta. Luego, para la velocidad específica en total, se debe observar cuál es mayor entre ambos sentidos y esa será la que se va a colocar. Nuestra ruta se ha mantenido en 40 km por hora en todo su trayecto, por lo que no hubo modificaciones, ya que nuestra longitud no es mayor que 250. Por otra parte, en el caso de que si estuviera variado, tenemos que guiarnos en la normativa, ya sea AASHTO o del MTOP, para observar el radio mínimo que debe cumplir, y esto se puede luego modificar en el Civil 3D y podemos aquí modificar el radio para que cumpla con la normativa. Resumen. En el Civil 3D se realiza la modificación de los radios de las curvas que sean posibles, teniendo en cuenta la entretangencia mínima como se observa en la imagen a la izquierda. Una vez modificados los radios, se debe verificar que las entretangencias no sean inferiores a los 60 metros. Con los nuevos datos del alineamiento se obtiene una tabla que servirá para determinar la velocidad específica para cada curva. En la hoja de cálculo de Excel se copian los datos de la tabla que se obtiene del Civil 3D, donde se tienen los datos de radio, ángulo delta y las longitudes, los cuales ayudarán para determinar la velocidad específica para cada curva, como se observan en estas dos imágenes. Tanto en el sentido de ida como en el sentido de vuelta, se tiene una velocidad específica de 40 km por hora, que es igual a la velocidad de diseño. Conclusiones. Como se logra observar, la ruta presenta la modificación de los radios de las curvas aumentado por 1.5 veces el radio mínimo. Por lo tanto, las entretangencias se encuentran en el rango de 60 a 250 metros. Por medio de la tabla de velocidad de diseño de tramos homogéneos de invías, se mantiene la velocidad de diseño como la velocidad específica en todo el tramo Villonaco-Cera, siendo esta una velocidad de 40 km por hora. Algunas de las referencias que se han utilizado son el libro de diseño geométrico de carreteras de Cárdenas, la AASHTO, las normas de diseño geométrico de carreteras del Ministerio de Obras Públicas, el manual de diseño geométrico de carreteras del Instituto Nacional de Vías. Muchas gracias.